Muy bien, chicos, pues seguimos con la explicación de los ejemplos de sistemas de ingeniería en los que se aplica la primera ley de la termodinámica. Entonces tenemos el ejercicio 432, en este caso se trata de una turbina y bueno, ya tengo ahí el diagrama, pero vamos a leer el problema para ver de qué se trata. Entonces nos dice que fluye vapor en estado permanente a través de una turbina adiabática. Nos dice que las condiciones de entrada del vapor son 10 megapascales, 450 grados centígrados y 80 metros por segundo. Y las de salida son 10 kilopascales, 92% de calidad y 50 metros sobre segundo. Nos dice que la relación de flujo de masa del vapor es de 12 kilogramos por segundo y nos pide que determinemos el cambio en la energía cinética, la salida de potencia y el área de entrada en la turbina. Entonces, con esta información yo construí el siguiente diagrama en el que, en una turbina tenemos una entrada y una salida, pero como dato adicional, pues las turbinas son sistemas que lo que hacen es convertir la energía térmica en energía mecánica. Por lo tanto, también toma o forma parte de su diseño un eje que generalmente es el que hace ese movimiento. Entonces, en este caso nos dice que las condiciones de entrada del vapor son 10 megapascales, 450 grados y esta velocidad de 80 metros por segundo. Nos dice que tiene un flujo másico de 12 kilogramos por segundo y que el vapor sale a 10 kilopascales y menciona ahí que tiene una calidad del 92%. Esa calidad del 92% equivale a X igual a 0.92, ya en términos de, digamos, acuérdense que los valores de calidad para poder aplicarlos pues están entre 0 y 1, entonces ese 92% pues equivale a 0.92. Y que sale a una velocidad 2 de 50 metros sobre segundo. Nos pide o nos especifica también que es un sistema adiabático. ¿Qué quiere decir que es adiabático? Pues que no hay transferencia de calor o que esa transferencia de calor es tan despreciable que tiende a cero. Y nos pide que calculemos la energía cinética, que calculemos el trabajo y el área de entrada. Entonces, vamos a empezar por el inciso A, que es la energía cinética. Si recuerdan el ejercicio anterior o el video anterior, veíamos que una forma de calcular el cambio en la energía interna era igual a la velocidad de entrada al cuadrado menos la velocidad de salida al cuadrado entre 2 por F, que se refiere al factor de conversión. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer una sustitución directa prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad de salida y tenemos la velocidad de entrada. Entonces, si sustituimos esos valores aquí, tendríamos que la velocidad, el cambio en la energía cinética sería igual a la velocidad de entrada, que serían 80, que sería el cuadrado, menos la velocidad de salida, que serían 50 al cuadrado. Esto obviamente que sería con todas sus unidades, que son metros sobre segundo. Obviamente que si lo elevamos al cuadrado, pues sería así. Y eso sería entre 2 por el factor que dijimos que era 1000 metro cuadrado, segundo al cuadrado, y sería kilojoule por kilogramo. Entonces, en cuanto a las unidades, pues elimino metros cuadrados con metros cuadrados, segundos cuadrados con segundos cuadrados, y de ahí obtengo que entonces el cambio en la energía cinética sería igual a, aquí
nada más me equivoqué, perdón, era la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Perdón. Lo bueno que me fijé. Y aquí pues nada más hay que invertirlo, 50 que sería la de entrada, 80 que sería la de salida. ¿Sí? Entonces ya que realizamos esas operaciones, simplemente al ver esto, la velocidad de entrada es mayor que la velocidad de salida, por lo tanto el cambio en la energía cinética va a ser negativa. Entonces, de aquí, realizando estas operaciones, obtenemos que el cambio en la energía cinética sería igual a menos 1.95 kilojoules por kilogramo. Entonces, esta sería la respuesta a nuestro inciso A. Lo voy a anotar aquí. Menos 1.95 kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el cambio en energía cinética, el otro que nos pide es el trabajo. Entonces el trabajo lo podemos sacar mediante, pudiera ser mediante si lo despejamos de la ecuación general, que en este caso, voy a borrar esto. Y tenemos que la ecuación general para este tipo de sistemas, que es muy similar, tenemos que, al ser de flujo permanente, pues sería que el flujo de calor del volumen del control menos el flujo de trabajo en el volumen de control es igual al flujo másico por delta H más delta S más delta EP. Entonces, en este caso, pues primero, al ser adiabático, no tenemos transferencia de calor y al no haber elevación, no tenemos cambio en la energía potencial y nos quedan estos dos términos. Entonces, tenemos que el trabajo sería igual al flujo másico por delta H más delta S. Esta sería la fórmula. Delta S ya lo conocemos, que fue lo que calculamos ahorita, y nos faltaría delta H. ¿Cómo le vamos a hacer para conocer las entalpías que vamos a utilizar aquí? Delta H sería la entalpía final menos la entalpía inicial. En la entalpía inicial tenemos 10 kilopascales y 450 grados centígrados. Entonces, nos vamos a las tablas y hacemos lo que siempre, busco 10 megapascales y de aquí observo que su temperatura de saturación son 311 grados centígrados, por lo tanto es un vapor sobrecalentado. Me voy a las tablas de vapor sobrecalentado, busco los 10 megapascales y busco los 450 grados y aquí está. ¿Sí? Entonces de ahí directamente saco que la entalpía 1, la voy a poner aquí, entalpía 1 va a ser igual a 10 y 450 serían 3240.9 3240.9 kilojoules por kilogramo. Y me falta lo que es la entalpía 2, que en este caso tomo en cuenta lo que me dice que son 10 kilopascales y obviamente que si la calidad es 0.92, pues quiere decir que es una mezcla saturada a la presión dada. Entonces lo que tengo que hacer, recuerden que para la entalpía, cuando hablamos de una mezcla, tenemos que la entalpía sería igual a calidad por HFG más HF. ¿De dónde sale HFG y HF? Pues de las tablas de vapor a 10 kilopascales. Entonces me voy a mi tabla, busco los 10 kilopascales que están aquí y de ahí saco que, bueno, tendría que H2
va a ser igual a la calidad, que serían los 0.92, por HFG, que sería la diferencia, que ya me la da aquí directa, serían 2392.8, 2392.8, estos son kilojoules por kilogramo, y esto sería más HF, que de aquí mismo la saco, serían 191.83 kilojoules por kilogramo. Entonces, de aquí saco o hago las operaciones correspondientes para determinar la calidad, y entonces tengo que H2 va a ser igual, déjenme lo reviso, 2392 y 191.83. Entonces, si hago esa operación de acuerdo a lo que yo hice, me sale que son 2393.206 kilojoules por kilogramo. Entonces, si ya tengo H1 y H2, entonces de aquí puedo sacar que delta H va a ser igual a la entalpía 2, que serían los 2393.206, menos la 1, que son 3240.9 kilojoules por kilogramo. Y tengo entonces que delta H va a ser igual, me va a dar un número negativo porque la entalpía inicial es mayor, y de ahí obtengo que delta H sería igual a menos 847.694 kilojoules por kilogramo. Entonces, si ya tengo delta H y ya tengo delta S, conozco el flujo másico, que son los 12 kilogramos por segundo, entonces puedo determinar el trabajo a la perfección. Entonces, de aquí voy a borrar esto para poder poner ahí la sustitución. Nada más voy a dejar el valor de delta H para sustituirlo. Y de aquí entonces tenemos que el trabajo va a ser igual al flujo, que serían 12 kilogramos por segundo, por el delta H, que sería, voy a poner aquí los signos, menos 847.694 más, bueno, más bien sería menos porque también es negativo del TC, entonces menos 1.95, y estos son kilojoules por kilogramo, ¿sí? Entonces, de ahí es que hago la operación, es decir, hago la diferencia, multiplico por 12, en este caso voy a eliminar los kilogramos, y voy a obtener, si realizo esas operaciones, déjenme ver cuánto me salió a mí, sería menos 10.195 . Bueno, aquí no se crean, es que me faltó. Lo pueden expresar así directamente, se me pasó, se me había olvidado. Si recuerdan, casi la mayoría de los ejercicios que resolvemos en el libro viene la respuesta, entonces a veces viene diferente a lo que nosotros sacamos así. Entonces, como en el libro la respuesta viene como el trabajo generalmente se expresa en unidades de potencia, para comparar con el resultado del libro, yo utilicé un factor de conversión que dice
que un megawatt es igual a 1000 kilojoules por segundo. Entonces, elimino los kilojoules y elimino los segundos y voy a obtener estas unidades para poder compararlas. Los pueden dejar así hasta aquí y está correcto, o sea, no pasa nada. Los podemos expresar como kilojoules por segundo, que eso acuérdense que equivale a 1 kilowatt, pero en este caso utilice este factor de conversión por esa razón. Entonces, ahora sí, si hago esa operación tomando en cuenta este factor de conversión, eso sería igual a menos 195 megawatts. Entonces, ojo con esto. Acuérdense que el signo del trabajo siempre nos indica si el trabajo es suministrado al sistema o es generado por el sistema. Entonces, si el trabajo fuera negativo, eso indicaría que el trabajo está siendo suministrado al sistema. Pero en este caso, al ser una turbina, no es eso lo que nosotros queremos de la turbina, sino que esta turbina genere ese trabajo. Entonces, ¿por qué nos da negativo? Si se fijan al despejar la fórmula da negativo. Entonces, si nosotros cambiamos los signos, es decir, para eliminar este negativo y este de acá, entonces de ahí tendríamos que el trabajo sería igual a 10.195 megawatts. Es decir, que esta sería la potencia de esa turbina que se genera bajo esas condiciones. Entonces, esta sería la respuesta del inciso B, que lo voy a poner aquí. 10.195 megawatts. ¿Sí? Entonces, de esa forma resolvemos el inciso B y tenemos el inciso C, que nos faltaría determinar únicamente lo que es el área de entrada. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto. Y para el área, pues necesitamos una expresión que involucre ese término. Entonces, recuerden que hay una expresión que nos dice que el flujo de masa es igual a la velocidad de entrada por el área de entrada entre el volumen específico, pues obviamente que de entrada, ¿verdad? Y de esta forma, si de aquí nosotros despejamos el área, tenemos que el área de entrada sería igual al flujo de masa por el volumen específico de entrada entre la velocidad de entrada. Entonces, este lo conocemos, sí, son los 12 kilogramos por segundo. La velocidad de entrada también son 80 metros por segundo y el volumen específico de entrada lo sacamos de la tabla. Sabemos que es un vapor sobrecalentado, entonces de ahí, de la tabla, sacamos entonces que el volumen específico de entrada va a ser igual, nos vamos otra vez a los 10 megapascales. Ok, aquí están. ¿Sí son 10? Sí. 10 megapascales y 450 grados. De aquí decimos entonces que el volumen específico sería 0.029 75 metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el volumen específico, tenemos los demás términos y lo único que faltaría es sustituir. Entonces tengo que, perdón.
la sustituyen a aquella. El área de entrada va a ser igual al flujo, que serían 12 kilogramos por segundo, por el volumen específico, que serían 0.02975 metros cúbicos por kilogramo, y dividimos entre la velocidad de entrada, que serían los 80 metros sobre segundo. Entonces, de aquí elimino segundos, elimino kilogramos, y estos metros con estos me dan metros cuadrados, y de ahí obtengo entonces que el área de entrada sería igual, haciendo esas operaciones, aquí tengo yo el resultado, sería 4.4625 por 10 al menos 3. Esto sería metros cuadrados, que acuérdense que si lo quieren expresar en centímetros cuadrados, pues nada más lo multiplican por 100 al cuadrado y sería entonces que son 44.625 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, esta sería el área de entrada a la turbina. Entonces, de esta forma, pues tenemos el último inciso y terminamos de resolver este problema. Entonces, si se fijan, también hacemos uso pues de todo lo que hemos venido viendo. Hasta cierto punto es un ejercicio sencillo. Lo mismo aplica en este caso, puede haber sistemas no nada más con vapor, también pueden tener aire, otro tipo de gas o refrigerante, o sea, no todo es con vapor. Entonces, lo bueno es que ahí vienen las tablas, la información. A veces en el caso de cuando es aire o otro tipo de gas, pues a veces lo que tenemos que hacer es usar la ecuación del gas ideal para poder calcular otras propiedades, pero la mayoría de los casos pues son con datos que podemos obtener de las tablas y haciendo un poquito uso de lo que ya hemos venido viendo. Entonces, vamos a resolver también más ejercicios similares a este y pues cualquier duda ahí estamos en contacto.